En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, en la región del Pacífico, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a un viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy nos vamos a meter en la región del Pacífico colombiano. Y aunque ustedes dirán que siempre les digo lo mismo, esta región es absolutamente impresionante, es de dar alaridos, es de tierra y de mar, es de río y cordillera. Esto tiene una diversidad de las más grandes en todo sentido y vamos a tomarla en diferentes partes del Pacífico, o sea, vamos a empezar por toda la región chocuana, vamos a meternos luego en el Valle y luego nos metemos en el Cauca. Nariño lo vamos a tomar como una región aparte, culturalmente serrana, lo vamos a hacer más adelante. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el condensado. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Okay. Entonces empezamos con un Chocó biogeográfico, que es un corredor natural neotropical que parte desde Panamá, desde el Darién, cruza el occidente de Colombia, cruza los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y se extiende por todo el Ecuador hasta terminar en el norte del Perú, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es una región demasiado grande a nivel biogeográfico. El Chocó tiene una gran cantidad de aspectos, tiene muchísimos ecosistemas, está dividido, como cada una de estas regiones va a estar dividida, también el Cauca está dividido en una síntesis geográfica del país. Estamos hablando de lugares muy diversos, que tiene desde las selvas húmedas tropicales, que tiene los ríos más poderosos, tiene el río Atrato, es el río más caudaloso del planeta Tierra en proporción al caudal de agua que maneja. Es decir, en proporción a su trayectoria, él es el más caudaloso de todos y además él es un sujeto de derecho. De los primeros ríos que fue nombrado un río sujeto de derecho. Es decir, que no se le puede matar, que no se le puede hacer daño, que se le debe tratar con todo el respeto y esto es, digamos, como un referente para que se entiendan así los ríos. Ver el Atrato es una cosa absolutamente impresionante porque uno se para en ese malecón de Quibdó y empieza a ver el Atrato y la primera vez que uno ve el Atrato, eso es un nivel de maravilla, es un nivel de fascinación, la majestuosidad de ese río y esa luz que se ve en Quibdó viendo el Atrato, eso es, digamos, un momento importante cuando uno ve por primera vez el Atrato. Muy temprano en la mañana se levantaba Josué, soñando y las mismas ganas de cultivar la tierra que era de él. Allí vivieron sus padres, viven sus hijos también. Entonces nos metemos en una región que tiene los parques naturales más bellos, porque allá están los parques naturales de la Ensenada de Utría, que bueno, ya les contaré eso es de una cosa impresionante, y está también el vínculo del Darién con Panamá. El Chocó como departamento está en las dos costas, hay un Chocó que está arriba en el Atlántico y otro que está en el Pacífico, bordean el istmo de Panamá y están en la zona del Darién, que es la frontera con Panamá. Esa es una frontera, digamos, que está cerrada por la selva y cerrada políticamente, pero entre ellos hay una profusa relación con Panamá, de la que formaban parte también en la bioregión, que eso significa. Eso son otras historias, pero hay una gran concentración con ellos. El Chocó tiene esta selva húmeda, tiene estos ríos, el Atrato, el San Juan, el Baudó. Cada uno de estos ríos genera una riqueza y genera un recurso muy grande.
Resulta que las comunidades afro que fueron traídas a América, y en esto tenemos mucho la información de Sergio Mosquera, que tiene en Quibdó un museo que se llama la Casa Muntu Bantú, que es un museo de la trata del comercio triangular, a través del cual se pobló una buena parte del Chocó. Y ese museo en la parte de arriba tiene un barco esclavista y en la entrada es cómo venían, en qué condiciones venían en el barco esclavista y luego cómo eran bajados a tierra y cómo venían de Angola, venían de Congo, venían de Senegal, venían de Ghana y cómo cada uno de ellos fue llevado a diferentes regiones, la manera como los traen. Quitándole su historia, su lengua, sus dioses, su cultura, todo eso, y el lugar a donde los llevan, tiene mucho que ver con la historia de estas comunidades en nuestra historia. Primero, porque según las habilidades, eran mano de obra, digamos, tremendamente calificada, porque tenían una gran experiencia en la pesca o una gran experiencia en la minería, en la plata y en el oro, sobre todo en el oro, que no se sabía, que no lo sabían los europeos, cómo era que era esta experiencia. Otros tenían una gran experiencia en la agricultura. Entonces, estos pueblos fueron clasificados en, digamos, en el punto de extracción o rendimiento o economía en donde querían explotar uno u otro recurso. Entonces, eso determina que estén en las zonas auríferas o que estén en las zonas de pesca. Eso va a determinar, porque también la vamos a ver en la región, que Popayán y Cartagena van a ser los puntos de mayor embarque de pueblos esclavizados en toda Colombia, y de ahí van a entrar, en el caso de Popayán, a los valles interandinos y van a entrar por el Patía, y en el caso del Chocó van a entrar a las costas, y esto va a crear una cultura que es una cultura cimarrona, porque muchos de ellos, tanto en el Patía como en el Chocó, van a escapar de la esclavitud y van a sentarse en los lugares más profundos y más distantes, donde queden inalcanzables para la organización esclavista que los trajo, para los españoles. Entonces eso va a hacer que sus asentamientos sean remotos en las profundas orillas de los ríos, y que eso vaya a generar una forma cultural muy particular para poder sobrevivir en esas condiciones. Es lo primero que vamos a ver cuando ellos se encuentren con el mundo indígena. Como el mundo indígena tiene una cosmovisión y una manera compatible de entender la naturaleza y la relación con el universo, va a generarse entre las dos comunidades un compadrazgo, y eso pasa por todo el Pacífico. De manera que los afros le dicen a los indígenas compas. Es una, digamos, una asociación y una manera de entenderse, porque además los embera cativos y los embera chamú, cuando lleguen los afro, van a enseñarles a sobrevivir en estas tierras. Sobre todo aquellos que fueron cimarrones van a enseñarles cómo se manejan estas tierras, que algunas se pueden parecer a aquellas de donde vienen y otras no. Es claro que los embera son los primeros que están allá, porque do significa río, chigorodó, baudó, todo esto significa río, pavarandó, en embera. Entonces empiezan a hacer estas comunidades con el mundo embera y con los diferentes mundos embera catío, embera chamú, y estos mundos van creando cosmovisiones que son compatibles las unas con las otras. Entonces, por un lado, cuando estamos hablando de los afro, estamos hablando pues de un enorme mundo que fue creado a partir de esta deuda histórica que aún tenemos con toda la especie, pues con todo el mundo afro, que fue el comercio triangular, que estábamos hablando de él cuando estábamos también en la región atlántica, porque a Colombia como país, el mundo afro la recorre de una esquina a otro y de un rincón a otro.
Aquí es donde están concentradas la mayor cantidad de población, pero no es el único mundo donde están en muchísimos lugares. Entonces, esto es lo que vamos a ver, cómo en esta región hay 9 millones de habitantes, donde se encuentran 255 resguardos indígenas que pertenecen a 30 pueblos diferentes, y los afros están organizados en 187 consejos comunitarios. Entonces, el 44% del total de los afrodescendientes de Colombia están en el Pacífico, y el 33% de los grupos indígenas de Colombia están en el Pacífico. Entonces, ya con eso les digo que la multiculturalidad es muy grande y se van a dar todas estas maneras de entenderse con la naturaleza. En el caso de los afros, ahí también de las comunidades indígenas hay un concepto que es el concepto de lo suficiente. Se saca de la tierra o del agua o de la naturaleza lo necesario, lo suficiente, nunca más. Esto se crea una cultura en la cual la relación con la naturaleza es una relación de respeto y de interacción sobre la base de lo que la naturaleza te da y lo que tú necesitas de ella. Entonces no se va a necesitar un excedente gigantesco porque no tiene sentido, lo cual es una mentalidad muy diferente a la mentalidad del mundo español y de los mundos descendientes de los europeos, donde la mentalidad es la extracción, porque pues era un proyecto imperial el que llegaba aquí. Entonces nos vamos a encontrar con distintas realidades, nos vamos a encontrar con distintas cosmovisiones y nos vamos a encontrar con distintas maneras de entender la naturaleza y el mundo y el universo a partir de acá. Es uno de los lugares que tiene la mayor biodiversidad. Ya vamos a pasar a contarles la biodiversidad, y todo el mundo afro determina una manera de ser culturalmente. En esa manera de ser cultural de los afros, y con las condiciones tan aterradoras que significaban el haber llegado a nuestro continente en condición de esclavitud, porque digamos no es ninguna migración voluntaria, no lo fue a ninguna parte de América. Ellos fueron secuestrados y fueron traídos a la fuerza, con toda su historia borrada, tratados como mercancías en todo el continente. Lo mataron sin piedad, sin tener ningún consuelo. Entonces la historia es, digamos, la misma en todo el continente. En el caso particular del Chocó se desarrolló una cultura con la selva, una cultura de los alabaos. Los alabaos son los cantos de los funerales y son los cantos, digamos, más poderosos y más profundos. Y dentro de los alabaos hay otros cantos que se llaman los gualí, y los gualí son los cantos a los funerales de los niños. Cuando moría un niño afro, se consideraba que no era triste, era un angelito que se iba. Era un alma que no iba a sufrir los rigores de la esclavitud, y era una persona menos para el negocio de los blancos a costa de la vida de las comunidades negras. Entonces los cantos, los gualíes, son cantos alegres donde se despide un angelito que se creía que su alma retornaba al África de donde había salido. Plegaria que eleva mi alma al son de lentas campanadas, plegaria que es consuelo y calma para las almas desamparadas. Entonces las comunidades de los gualís y de los alabaos y las fiestas tienen una característica muy particular, precisamente por toda esta cultura. Hay un festival dentro del sincretismo que se creó entre el mundo africano y los santos cristianos. Aparece un personaje que es de toda belleza y que él mismo, el personaje mismo, es un personaje re bacán, pues porque es considerado el primer hermano de la naturaleza. Es San Francisco de Asís.
Entonces San Francisco de Asís, que en sí mismo era un hombre hermano del sol y hermano de la luna y hermano de los lobos y hermano del universo y era un pacifista, dicen que era como, hay quienes lo consideran el primer hippie del planeta, ese man ya en sí era un bacán. En el mundo afro, él va a ser San Pacho. Y San Pacho es la fiesta más fantástica que hacen los chocuanos. Dura 15 días. Y esos 15 días va pasando por cada barrio. Y en esos barrios van a tener, cada uno va a tener unos trajes típicos que van a llamar el caché, pero el caché es como, es un disfraz, pero de una elegancia, hay una elegancia maravillosa. En la manera de caminar, en la manera de ser, en la manera de actuar. Hay un sentido del señorío, de la elegancia, que también uno lo ve en África. Sí, de la manera como la gente camina totalmente recta, en esa altura maravillosa y en ese sentido profundo de la música. Y el San Pacho es como el punto de encuentro más importante. Ese festival es la alegría. ¿Y por qué la alegría? Las comunidades chocuanas, las comunidades afro en Chocó, desarrollaron la alegría como resistencia. O sea, la manera de poder asimilarse a las terribles condiciones históricas en las que llegaron fue a través de la alegría. Entonces la danza, el baile, el carnaval, la gastronomía, las relaciones entre ellos, la parcería entre ellos, es un proyecto cósmico de resistencia a través de la alegría a las durísimas condiciones de haber llegado esclavizados a estas tierras. Esto nos da una manera totalmente diferente de entender el universo. Entonces, cuando uno va a Quibdó, se encuentra con una gente de un nivel intelectual muy poderoso, de un nivel de debate increíble. Se encuentra con este museo de Muntubantú, donde nos van contando el secretismo religioso, donde nos van contando las historias de San Pacho, donde nos van contando una cultura descomunal, con una gastronomía increíble, con una manera de entenderse en el mundo y la naturaleza. Esto es A Orillas del Atrato. Ella prepara el fiambre, lo acomoda en un perol para llevarlo a la mina o al molino que se emboró. El hombre busca la leña y le ayuda con la loza, mientras que los niños juegan desnuditos en pelota. Acabo de nacer en el Pacífico, acabo de vivir en el Pacífico, acabo de nacer en el Pacífico, acabo de vivir en el Pacífico. Pero es que resulta que también hay otro Chocó, que es el Chocó Pacífico. Y ese Chocó Pacífico nos va a dar un lugar absolutamente increíble, que es toda la zona del Golfo de Tribugá, que nos va a desembocar después a Bahía Solano y también nos va a llevar hasta Nuquí y hasta Guachalito. Eso es una zona privilegiada porque es uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Estas zonas, la del Chocó en el mar y en el agua y en el río, eso en sí solo podría salvar al planeta. O sea, todo lo que hay ahí es lo que se necesita en el planeta Tierra para que sobrevivamos en este nuevo trato con la naturaleza, nuevo trato desde el punto de vista blanco occidental, porque las comunidades afro y las comunidades indígenas lo tenían claro desde el comienzo de los tiempos. Y resulta que allá va a quedar un parque natural que se llama la Ensenada de Utría, y la Ensenada de Utría es de un azul esmeralda. Y ahí es donde las ballenas jorobadas van a tener los bebés, la llaman la guardería de los bebés. Y allá en la Ensenada de Utría hay uno de los sistemas de manglares más hermosos que uno se pueda imaginar, porque en esos sistemas de manglares se nos mezclan, pues el manglar mantiene el equilibrio entre el agua dulce y el agua salada. Y por dentro son todas las aguas dulces. El manglar es el único árbol que camina, porque el manglar lanza una parte de sus ramas que se entierra y después el árbol entero se va moviendo para allá. Entonces es un árbol que camina. Entonces ese contraste entre el verde esmeralda del mar
y los manglares que hay adentro y la cantidad de especies en la ensenada de Utría la hace uno de los sitios más paradisíacos, y las culturas de mano cambiada, las culturas de cooperación, las culturas colectivas de la tierra, de parte por un lado de los resguardos indígenas y por el otro lado del concepto de cultura colectiva de los mundos afro, hacen que la manera de habitar ahí sea una manera completamente diferente. La ensenada de Utría es uno de los lugares más bellos que uno se pueda imaginar, y luego uno va bajando y va llegando a un lugar que se llama Nuquí, y en Nuquí va a tomar una lancha y va a llegar a un lugar que se llama Guachalito, y en Guachalito va a pasar una cosa increíble, y es que en la noche el mar se llena de plancton cuando no hay luna, y uno se viste de blanco y el plancton se adhiere llenándose de luces en una manifestación increíble de la maravilla. Y también hay plantas fotoluminosas que dentro de la selva que hay en esa zona también iluminan. Hay una increíble cantidad de especies, ranas que hacen ruidos como de toros, o sea, cosas que uno no se puede imaginar. Allá en Guachalito, donde se ven las ballenas jorobadas que vienen directamente del sur del continente y nos asombran con su increíble belleza. Y de ahí para adelante viene la gran gastronomía del Pacífico. Hay un lugar que se llama Coquí, y ahí es donde se hacen las mayores gastronomías, y está la piangua, y está la sopa de queso, y está una increíble diversidad que nos llama desde esta zona, y hay lugares asombrosos como Arusí. Toda esa costa es llena de maravillas, de delicias, de gastronomía. Está Jorovidá, y también hay termales en la selva. O sea, uno camina y entra a la selva, y dentro de la selva hay unas aguas termales, que porque sí, que porque la naturaleza se desborda en caprichos en esa zona, ¿sí? Y arriba, en la parte de arriba del Chocó, están Sapsurro y Capurganá, que son completamente diferentes, son otro tipo de ecosistemas totalmente distintos, y una cultura descomunal. Y en su capital hay una narrativa del universo, del cine, de la cultura. Hay cineastas, documentalistas, hay gente rastafari como Yamita, una sacerdotisa maravillosa, que nos une el universo rastafari con el universo quibdoseño. Si ella, Ramses, gente, Eleormandi nos cuenta historias universales, y Carlos Egidio nos lleva a la pintura impresionante que una vez hizo sobre Bojayá. Era una especie de Guernica alrededor de la tragedia de Bojayá, que es el punto que comunica el Pacífico con el Atlántico, y esa posibilidad de traspasar las diferentes regiones por estos corredores de la selva es su grandeza, su riqueza y su maldición, porque todas las rutas, desde los tráficos de personas hasta rutas de narcotráfico, muchas rutas han pasado por ahí, porque son todos los corredores naturales que están comunicando la selva y están comunicando el mar con el río. Entonces, de ahí se deriva su potencial y también su tragedia. Y esa increíble riqueza que tienen de platino, que tienen de oro, hace que su mundo sea muy codiciado, y que ellos hayan aprendido a vivir en ese mundo de una manera diferente, totalmente distinta, con otras posibilidades históricas completamente distintas allá. Entonces, bueno, en el Chocó tenemos las ranas más venenosas del planeta, una increíble cantidad de especies de lagartos, de tiburones, de tiburón ballena, muchos tiburones entre nosotros. No hablamos de los tiburones, pero hay en todo lado. O sea, nosotros realmente tenemos una gran diversidad de tiburones, y no nos parece tan llamativo, pero lo es. También de monos, de toda clase de monos, de cangrejos rojos, de tortugas laúd. Todas estas diversidades hay allá. Hay una cosa que es una cultura impresionante, que es la balsámica. La balsámica es una botella que se rellena con un licor que puede ser biche, que está en todo el Pacífico, o puede ser ron, pero en general es de biche. La balsámica contiene una serie de plantas. Esas plantas son curativas. Son plantas que pueden ayudar a las mujeres en el embarazo. Son plantas que sacan frío. El frío significa que a veces en todas esas horas de lancha, porque aquí toda la comunicación es acuática, a usted le puede entrar un frío.
y ese frío lo jode, le hace daño. Entonces, con la balsámica se le quita. La balsámica también puede potenciar la sexualidad, y si tiene, ellos lo llaman pichas, son, pues no suena muy decoroso, pero son genitales de los animales en la selva que, puestos en las plantas con la balsámica, potencian la sexualidad. La balsámica sirve para todo, es de la gran curación de la selva. La selva tiene cualquier cantidad de posibilidades curativas, y ahorita durante la pandemia ellos lo que han hecho es utilizar todos los recursos que tiene la selva para tratarse, y dicen que a partir del momento de que sacaron la imagen de Zampacho empezó a descender el número de contagios. En este momento tienen 5 en Quibdó y 18 en el Chocó. Zampacho ya les ha hecho otras. Una vez venía un incendio por la mitad del pueblo y tan parón de Zampacho se las trae. O sea, Zampacho realmente es muy importante allá. Y San Antonio consigue novio. Entonces, es un mundo, vea, eso es un mundo increíble. Es un mundo absolutamente maravilloso, donde uno conoce las personas más interesantes, con las historias más maravillosas, en los ecosistemas más increíbles. Y entonces, pues claro, uno se podría quedar hablando todo el tiempo de Chocó, por la chirimía, por las mazurcas, por los porros, por los bundes, pero necesitamos seguir con el resto de la región, y cada uno de los lugares a donde vamos a ir es igualmente llamativo. Entonces, salir del Chocó es difícil porque es encantador, es hermoso, es majestuoso, es fantástico y es lleno de un universo que uno no puede imaginar antes de llegar allá. Y la naturaleza es de un nivel de prodigalidad, y la lluvia, allá llueve tanto que cuando 2 días seguidos no llueve, llaman veranillo. De allá tenemos los músicos Chopkey Town. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente. En toda la región vamos a ver que la música se da la garra, ¿sí? Y ahí vamos a pasar, esto rapidito, abuelo de pájaro, lástima porque en el Chocó uno se puede amañar, uno se amaña en el Chocó. La salsa llegó de Cuba por el Chocó, y de allá va a llegar al Valle del Cauca, y ahí nos vamos a meter en la siguiente región, el Valle, y allá en el Valle está por un lado los grandes farallones de Cali, por el otro lado el enorme valle de toda la caña que uno va viendo, y bueno, la ciudad de Cali. Cali es la sucursal del cielo, o sea, el cielo está el cielo y una sucursal, y la sucursal es Cali. Así que no le digo, o sea, no se diga más. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Entonces Cali se va a hacer, primero ella condensa una gran cantidad de heterogeneidades de todas las formas de afrocolombianidad del Pacífico. Ella es un laboratorio del mundo afro y del mundo mestizo, generando una característica cultural única que es el bayuno. O sea, el bayuno es bayuno, eso no tiene, eso es una identidad sumamente fuerte. Y allá llegó la salsa, y con eso nomás ya hubiera valido la pena que esa ciudad existiera entre nosotros. La primera junta de del movimiento de juntas que se hizo en Colombia fue en Cali.
Eso casi nunca se cuenta, pero ellos fueron pioneros en el movimiento de juntas que nos haría empezar a concebirnos con la idea de ser un mundo independiente y de ser un sujeto político en la época en que nos estábamos cuestionando nuestra pertenencia a un imperio. Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Qué noches tan bonitas, si lo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ay todito se divisa. Entonces resulta que a Cali llega la salsa, pero llega la salsa en serio. Allá va a llegar Richie Ray, Bobby Cruz, Celia Cruz. Amparo Arrebato nos contaba que era lo que era ser una chica salsera por allá en la Feria de Cali. Porque en todos estos sitios hay unas rumbas maravillosas. Entonces en la Feria de Cali, el 27 de diciembre es el Festival de Orquestas. Y allá en el Festival de Orquestas ha llegado la Fania All Stars. Y nosotros aprendimos a bailar la salsa por Cali, porque llegando de Quibdó, y por Barranquilla, que es la otra gran escuela. Los pasos son completamente diferentes si está uno en un lugar como que si está en el otro. Entonces esto nos marcó una manera de alegría de la ciudad, una ciudad además que tiene un civismo poderoso. Pero si la salsa no fuera suficiente y si no tuviéramos esa infinita gratitud que tenemos con Nietzsche, Jairo Varela tiene un monumento a él, una cosa impresionante porque es una trompeta y de tamaño gigante, y debajo de cada uno de los conos uno puede escuchar toda la forma de la música de Nietzsche. En un lado está toda la parte de las orquestas, en la otra parte están las voces y en la otra parte la totalidad. Y uno va recorriendo la maravilla de Nietzsche y va recorriendo todas esas historias de Buenaventura y Caney, va recorriendo todas las historias de Cali allá. La musicalización que hay a Cali es tan impresionante que yo un día en La Habana me encontré un disco que dice Cuba rinde homenaje a Cali. O sea, es que de ahí ha salido mucha gente. Sí, Nietzsche, Guayacán, todas estas historias, pero si la salsa no fuera suficiente, hay otro de los grandes festivales que ahí, la alegría se da la garra, el Petronio. Este festival tradicional que nace en 1997, yo tuve la oportunidad de hablar con el hombre que organizó el Petronio y él me contaba que había salido como una antología de músicos y de poetas y que todos eran blancos. Y él dijo, no, pero ¿cómo así? Si aquí esos son los de menos. Y empezó a generar el Petronio como un fenómeno cultural y ahí ha pasado Chopkid Town, herencia de Timbiquí. Y el grupo Bahía, y allí está el Currulao. En el festival, el Currulao, que tiene una elegancia particular. En ese festival hay categorías del violín caucano, de la chirimía de flauta, de la chirimía de clarinete y de la marimba, que en lo más profundo del Pacífico la llaman el piano de la selva. Pero también hablamos del violín caucano, pero también hay un violín patiano, porque hay grupos de cimarrones que entraron por el Patía, que trajeron una musicalidad que curiosamente no es solamente africana, sino que traían violín, y en el Patía tocan violín. Entonces, de una manera muy particular se van juntando los elementos musicales de las raíces africanas con los elementos musicales de los orígenes europeos. Yo estuve en Sikasso, sur de Mali, en una noche en un festival, y era exactamente igual que el Pacífico, con los mismos instrumentos, con la misma marimba, con el mismo movimiento, y yo me sentí en el Pacífico. Y Mali es el lugar más musical, uno de los lugares más musicales de todo el África, y el sur es donde hay la música. Entonces, ¿cómo era aquello? Entonces, en Sikasso sentimos la presencia del Pacífico colombiano a tanta distancia como estábamos en ese momento. Antes de abandonar Cali, no nos podemos ir sin Andrés Caicedo,
que sintetizó toda esta alegría y toda esta maravilla en una novela que se llama Que viva la música, y que es una oda a la salsa y es una oda al espíritu de esa ciudad. Él generó una cultura cinematográfica con una revista que se llama Ojo al Cine. De allá también viene Mayolo, otro de los grandes cineastas, tierra de intelectuales, cineastas, poetas, Cali, y al lado de ella Buga, tierra también de milagros, porque allá está el señor de Buga, capital señorial, y está Palmira. Bueno, el valle es una cosa tan maravillosa desde el momento en que uno empieza a atravesar todos esos sembrados de caña de azúcar hasta el momento en que uno llega a la Sultana del Valle, porque ella es la sucursal del cielo, ella es la Sultana del Valle. Bueno, todo lo que tú digas le pasa a Cali y siempre es una maravilla que eso exista entre nosotros. Y está el puerto de Buenaventura, y por el puerto de Buenaventura nos comunicamos con el Asia y con el Pacífico, y con una musicalidad, o sea, donde quiera que uno vaya en esta región, la música le zumba a uno. Es, digamos, donde si en el mundo existiera un lugar donde la música realmente existe, es aquí, y está Buenaventura. Buenaventura y Caney, el puerto más grande que tenemos en el Pacífico, eso tiene una gastronomía también sumamente seria, y por ahí nos comunicamos con todo el Pacífico, con el Asia. Es importante entender que nosotros tenemos el Pacífico, hasta toda la cuenca Pacífico de todos los grandes mundos desarrollados del Asia a través de Buenaventura. Es importante entender la fortuna que es para nosotros tener eso. ¿Sí? Y tenemos una cantidad de diferentes bahías, la bahía Solano, la bahía Cupica, el Valle, todo eso en nuestro Pacífico. Y luego vamos a llegar a una de las regiones que es la síntesis geográfica y cultural de la mayor complejidad que uno se puede imaginar en Colombia. Se trata del Cauca. El Cauca geográficamente llegó en una época hasta el Chocó, en otra época Popayán fue, digamos, uno de los centros más importantes del mundo virreinal en la época de la colonia española. Tiene una raíz profundamente metida en ese mundo colonial. Y esa raíz es la que nos habla de Popayán y del festival de música religiosa que se hace en Semana Santa, y de la ciudad colonial de Popayán, que es una ciudad muy bella, y sus festivales de gastronomía y la carantanta y una cantidad de nuevas comidas que hay allá. Entonces hay un mundo europeo que fue parte de un virreinato. Hay un mundo afro enorme que va llegando por todas partes, que fue traído, esclavizado por uno de los puntos de mayor embarque de pueblos esclavizados, que fue Popayán, como ya habíamos dicho. Y entonces ellos se van metiendo por un lado por el Patía, creando una cultura cimarrona, lo mismo que se creó también en el Chocó, y por el otro lado van a poblar los valles interandinos, que es otra cultura, o sea, es una cultura distinta, la del Atlántico, la de Palenque, la del mar en el Pacífico, la del río en el Pacífico, la del valle interandino, la del Patía. Todo esto son culturas afro completamente diferentes. Entonces la diversidad es enorme. Inclusive hubo un palenque en San Martín, en los Llanos, un palenque afro. O sea, el mundo de la africanidad nos define en una gran medida. Pero allá hay otro mundo que es muy, muy, muy poderoso, y es el mundo indígena. Ese mundo indígena es ancestral, ese mundo indígena es originario. Según los NASA, había uno de los seres vivientes que se demoró
más en conseguir su pareja fue el Padre Estrella, nuestro Padre Estrella. Nadie quería ser su pareja. Vio a una mujer muy bonita y empezó a conquistarla, pero ella empezó a huir de él. Ella se llama Agua. Allá vivía en lo alto de la montaña, quieta, en forma de laguna. Cuando el señor Estrella empezó a conquistarla, ella empezó a esquivarse del hombre, pues como a zafarlo. Desde el momento en que el agua empezó a correr por su cuerpo, que quedaba en la laguna. Al pasar del tiempo, se empezaron a entender divinamente ellos, porque con las estrellas la conquistó y hubo un gran amor entre ellos. El señor Estrella desprendió una de sus puntas, penetró en el ojo del agua y desde ese instante la señora Agua quedó en embarazo y a los 9 meses nació el primer niño, que era un niño NASA. Entonces ellos son hijos de las estrellas y del agua y tienen una idea del agua muy poderosa. En el Cauca hay Nazas, Totoroe, Yanaconas, Guambianos, Guanaca y Coconucos. Entonces, entre los guambianos, primero eran la tierra y el agua. El agua no era ni buena ni mala. De ella resultaban cosas buenas y cosas malas. El agua estaba arriba en el páramo. Abajo se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajó el agua y todo creció y floreció, retoñó la hierba y hubo alimentos acá. Entonces el agua era buena. Allá en las alturas era agua. Llovía intensamente con aguaceros, borrascas, tempestades. Los ríos venían grandes con inmensos derrumbes que arrasaban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. El agua era mala. Entonces el agua puede ser buena, el agua puede ser mala según se inunda, según si florece. Entonces eso nos dicen los guambianos. Nos dicen también que allá en las alturas era el agua. Y así nos hablan del doble carácter de milagro del agua. Entonces, este mundo indígena es un mundo que ha resistido todo, ha resistido absolutamente todo. Todo quiere decir 500 años de conquista, ha resistido muchísimos embates de la historia y de ellos tienen digamos, ese sentido de propia valía, esa manera de entender el universo. Tienen los resguardos y en los resguardos tienen su manera de existir, sus organizaciones políticas, sus organizaciones de autoridad, sus organizaciones religiosas, su guardia. Los Nasa, por ejemplo, son guerreros. Ellos resistieron a la colonización española y se considera que ellos nunca fueron sometidos por los españoles, como los mapuches. Tienen ese orgullo histórico, ellos tienen sus propias organizaciones, que son la UNIC, que son el CRIC, que son la CIM, la Asociación de Cabildos Indígenas. El bastón de mando, que vimos que los determina y los caracteriza. El bastón de mando se hace primero con la chonta de un árbol que nace cerca de las lagunas sagradas de tierra adentro. El bastón está representado por un cuerpo humano, por tanto tiene cabeza, cuerpo y pies. El verde representa la naturaleza, las montañas y los páramos. El rojo representa la sangre derramada tantas veces por los antepasados. El azul representa las venas que se manifiestan en las lagunas y los cuerpos de agua. El negro representa la madre tierra. Tiene 80 centímetros, tiene varios anillos, 3 anillos. Y el chumbe son las mujeres, es la lana que hacen las mujeres de la oveja para poderse colgar el bastón. Es una rieta que se utiliza para cargarlo. El mayor grado de autoridad es el que tiene los 3 anillos. Cada uno de estos bastones es una parte del cuerpo y es una manera de enarbolar el orgullo entre la historia y entre la madre. El 5% de la población del planeta Tierra es indígena y ellos, ese 5%, protegen el 83% de la biodiversidad del planeta, para que veamos qué tan esperanzador es el hecho de que sus saberes hagan posible el universo, qué deuda histórica se tiene con ellos y qué importante
es conocer lo que ellos han conocido y han entendido de la madre naturaleza y de la madre tierra. El mundo indígena es increíblemente complejo y es increíblemente diverso. Han estado desde los orígenes de los tiempos. Entonces, pues son infinitas sus historias y están dados a través de los tejidos. Los tejidos es la manera como ellos se relacionan con el universo, con la divinidad, como le enseñan a los niños la lengua, les enseñan las matemáticas. El tejido de los Nasa es un tejido muy poderoso. Estos pueblos se tejen alrededor de los tejidos, valga la redundancia. Y ellos, digamos, van a crear todo un universo. Alrededor del Cauca se tejen mundos que están en diferentes épocas históricas. Este mundo europeo de Popayán mantiene sus raíces en el siglo XVII. El mundo afro construye en el presente una memoria del pasado. El mundo indígena está desde siempre, desde el origen de nuestros primeros universos. Cada uno de estos tiempos históricos es distinto y estas miradas del mundo son distintas y coexisten en un mismo departamento que tiene desde páramos hasta selvas, pasando por lagunas, que es de las cosas más impresionantes, y también tiene una isla que se llama Gorgona. La isla de Gorgona fue una prisión en donde iban los prisioneros más peligrosos porque está rodeada de tiburones y no se podía escapar de ahí. Luego se volvió un parque ecológico. Gorgona se llama así porque la expedición de Pizarro quedó diezmada por la cantidad de culebras que había en la isla cuando pasó por allá en su ida hacia el Perú. Y por eso la llamó Gorgona, por el mito griego de esta mujer que tenía la cabeza llena de serpientes y que aquel que la miraba se convertía en piedra, la Gorgona. Por eso se llama así la isla. Cuando uno va a Gorgona le dicen: no ponga la mano donde no pone el ojo, no ponga el pie donde no pone el ojo, no salga de su habitación si no tiene una linterna, porque en realidad está llena de serpientes, pero es un paraíso absolutamente increíble donde quedan esas ruinas de lo que fue la prisión, donde hay una diversidad de cangrejos, donde se ven las ballenas, un lugar mágico, paradisíaco, increíble que es Gorgona. De la fauna que hay en el Chocó no existe en ninguna otra parte del universo, solamente allá. Entonces, entre la diversidad, entre el mundo caucano, que es de una complejidad increíble, las organizaciones sociales, cosmológicas, las cosmovisiones de los pueblos, de los pueblos indígenas del Cauca, son un poder impresionante en nuestra relación con el universo, con la vida, con la diversidad y con la gratitud de formar parte de la tierra que ellos han habitado durante tantísimo tiempo, con toda la dignidad, el poder y el conocimiento que ellos tienen. Su relación con los pueblos afro nos han dado ese compadrazgo con los pueblos cimarrones que llegaron por los cauces del Patía y que crearon universos increíbles. Pasa con los pueblos cimarrones que decía que estaban empautados. Empautados era que tenían un pacto con el diablo, y también se dice de eso, de la gente que toca la marimba, de la misma manera que se habla de Francisco el Hombre, que había hecho un pacto con el diablo por el acordeón, o de Florentino con el arpa, o de los bluseros con los crossroads. Parece que son maneras de tocar que absolutamente deslumbran el universo. Bueno, podríamos quedarnos hablando mucho más. Hay muchísimo más que hablar de la complejidad del Cauca, del universo indígena, del universo afro y de los mundos españoles de este Popayán colonial. Hay muchísimo que hablar de la manera como se entretejen estas cosmovisiones, estas realidades, estos tejidos, estas artesanías, estas gastronomías, estas formas de agua. Todo esto es agua. Por donde quiera que uno lo vea, es agua. De un país que algunos cuentan que es un país anfibio. Sí,
Somos un país anfibio. Cada uno de nuestros relatos está cubierto por aguas. Y esta región que apenas logro esbozar, que apenas si podemos pintar en su diversidad, con este tiempito que tenemos para narrarla, es uno de los puntos más magníficos, musicales, sagrados, maravillosos, de unos paisajes descomunales. Uno pide el permiso a las aguas y pedí el permiso a los ancestros y a los walís y a los alabados y a los músicos para poder hablar de esta región privilegiada del universo que forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella y tenemos el honor de narrar hoy. Entonces, desde los espacios de la selva, del océano, del Atrato, del Baudó, del gran río Cauca que también baña estas tierras, del macizo colombiano donde nacen los grandes ríos, de los grandes pueblos indígenas, de los Emberas, de los Nasa, de la Popayán señorial, de la Cali salsera, de la gastronomía de Coquí, de todo el Pacífico, de Guapi, de todas estas historias tan impresionantes, de esta geografía descomunal, de estas cosmovisiones NASA y de todos los pueblos y la cultura y la naturaleza maravillosa que nos maravillan con su existencia en la narración. Diana Uribe, y para ustedes feliz viaje por las regiones este domingo. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe, del podcast dianauribe.fm, y en el equipo de contenidos Diana Uribe, Daniel Moreno, algunas de las personas que nos ayudaron a contar estas historias del maravilloso mundo del Pacífico. Enilda Jiménez, María Alicia Santa Cruz, Antonio Andrade, Olga Lucía Gómez. Y en la musicalización, Eduardo Corredor Fonseca. En este programa escuchamos fragmentos de Somos Pacífico de Chokip Town, de quien es la tierra de Rancho Aparte, Alabao de Elena Ninestrosa, Plegaria de Cantoras de Timbiquí, De Donde Vengo Yo de Chokip Town, Cali Pachanguero de Grupo Nietzsche, Cataclismo de Bombo Negro, Buenaventura y Caney de Grupo Nietzsche, Nasa Yue de Grupo Libertad, Guardia Fuerza, Himno de la Guardia Indígena.